Bien, muchachos, bienvenidos nuevamente. Gracias por estar en esta sesión. Vamos a empezar el día de hoy a revisar prácticamente los últimos temas que vendrán incluidos en el tema, en la evaluación del tercer parcial, que es para ustedes el próximo día jueves. Entonces vamos a revisar nada más rápidamente cómo está la cuestión de las exposiciones que estaban propuestas para hoy y daremos paso al tema, pues para avanzar con los temas ya para prepararnos para este tercer parcial. Muchachos, antes de pasar a eso, ¿alguien tiene alguna duda, alguna pregunta, algún comentario? ¿Algo que quieran compartir con la clase? ¿No hay nada, muchachos? ¿Me pueden confirmar si me escuchan? ¿Alguien me escucha? ¿Me puede confirmar, por favor? Sí, profe. Ok, gracias. Bien, entonces vamos a ver que el día de hoy, muchachos, teníamos previstos aquí, bueno, de hecho tenemos algunos pendientes ya. La mayoría de los pendientes de la semana pasada, el día 10, nos entregaron un archivo de YouTube que no he programado. Realmente no vamos a alcanzar a ver esta parte de la iluminación. Y entonces, pues, lo único que nos quedaría sería dar parte a García Torres Uriel. Pero para el día de hoy, muchachos, tenemos a Hernández, Joaquín Dylan programado, a Flores Camarillo, Diego, a Sánchez Martínez, Brian Omar, y a Alonso Estrada, Denise y Navarro Ortega, Luis Humberto ya nos entregaron video en YouTube, que de hecho ya está programado, se los programé en un material que les publiqué el día de ayer y ya lo pueden revisar, porque esos nos sirven para estos temas que vamos a ver en estas dos sesiones previas al examen. Muchachos, entonces, si se encuentra presente, nada más que me confirme Hernández, Joaquín Dylan, ¿cuál va a ser su modo de presentación? O Flores Camarillo, Diego, o Sánchez Martínez, Brian Omar. Yo, profe, le mandé un link de YouTube. Tienes video en YouTube. Ok, es Brian, ¿verdad? Sí. Ok, vamos entonces a programar tu video en su momento. Flores Camarillo, Diego, se encontrará. Se me hace que no. Bien, entonces, muchachos, vamos a aprovechar la sesión del día de hoy para seguir avanzando con el tema. Estos exposiciones que tenemos por Zoom pendientes no nos afectan, las podemos visualizar en algún momento más adelante. Y los que tienen programados los que ya nos dieron su link de video, pues se los voy a programar para que ustedes lo puedan revisar en los próximos días. Pero para avanzar con el tema del día de hoy, para que nos dé tiempo cubrirlo completo, pues vamos a dejar esto de las exposiciones el día de hoy pendiente y vamos a avanzar con nuestros temas, muchachos. Para eso voy a compartir mi presentación y vamos a continuar. Vamos a hablar el día de hoy. De hecho, este material ya se los publiqué, ya tienen un video de esta clase, pero bueno, el día de hoy la vamos a repasar muy rápidamente y hacer un ejercicio adicional de esta primera parte de lo que es reflexión y refracción de la luz. Entonces, pues así está. Ya tengo aquí mi presentación, muchachos, vamos a revisarla. Vamos a hablar de estos fenómenos de la luz que ya en algún momento nos hablaron algunos de sus compañeros, me parece que en alguna de sus posiciones. Perdón. Voy a volver a compartir. Bien, muchachos, confírmenme si ven mi presentación.
Ya veo que sí. Bien, entonces aquí tenemos estos fenómenos de reflexión y refracción de la luz. Vamos a hablar de ellos y vamos a ver cómo podemos cuantificar esos fenómenos. Aquí vemos en la primera imagen de la parte superior lo que es la reflexión de la luz. La luz se va a representar, aunque la luz ¿cómo se llama? Se emite en todas direcciones. Cuando queremos estudiarla geométricamente, vamos a considerar que la luz estuviera incidiendo en una sola dirección y entonces lo vamos a representar como un vector, como una flecha, como un rayo, como algo que baja así puntualmente y llega a un punto de una superficie en donde este rayo de luz es reflejado y entonces esto es lo que significa la reflexión de la luz, que una luz que incide sobre una superficie reflejante o reflectante, como se llama a estas superficies también, perdón, otra vez me fui mal. Por recibir a sus compañeros estoy saliéndome de la compartición. Bien, entonces estábamos diciendo que la forma de representar esta luz que incide en una superficie es por medio de un rayo, y cuando una superficie incide sobre una superficie que puede reflejar esa luz, este rayo de luz se refleja bajo ciertas condiciones, y entonces es lo que nos interesa determinar en este caso de la reflexión de la luz, perdón, reflexión de la luz. Y lo que tenemos de abajo a la izquierda, que es la refracción de la luz, se refiere a un cambio de la dirección de la luz cuando la luz pasa de un medio a otro distinto, y entonces también es posible y necesario determinar, cuantificar ese cambio de dirección. Entonces, muchachos, voy a presentar otra vez esto. Bien, aquí tenemos entonces lo que es la reflexión y la refracción de la luz, muchachos. En la lámina de la izquierda me habla de la reflexión de la luz y decíamos precisamente que es este cambio de dirección que experimentan las ondas luminosas, en este caso representadas como un rayo de luz, cuando inciden sobre una superficie reflectante o reflejante, es decir, que puede reflejar esta luz. Y además, después de que inciden sobre esa superficie, continúan propagándose en el mismo medio, pero en otra dirección. Entonces, aquí vemos en la lámina de arriba esa representación. Tengo un rayo de luz incidente, que es este que estamos, que viene en dirección inclinada hacia abajo y llega a un punto sobre una superficie, y en ese punto este rayo se refleja y entonces cambia su dirección. En vez de ir ahora hacia abajo y hacia la derecha, ahora va hacia arriba y hacia la izquierda. Y entonces, después de que choca con esta superficie y se refleja, ahora cambia de nombre y se llama ahora el rayo reflejado. Y este nos da la dirección de este rayo reflejado. Entonces, esta reflexión de la luz se basa en dos leyes, que es la primera ley de la reflexión de la luz. Me habla de que el rayo incidente y el rayo reflejado y la normal, que es esta línea perpendicular a la superficie que está marcada en verde con una letra N, esa es la línea normal, que es una línea perpendicular a la superficie. Nos dice que esas tres líneas, lo que es el rayo incidente, el rayo reflejado y la línea normal, están en el mismo plano, es decir, se pueden visualizar como están reflejadas en esta imagen. Y como consecuencia de eso también me habla de que el ángulo de incidencia, que está representado aquí con esta letra griega que se llama teta, el ángulo de incidencia aquí representado, es igual al ángulo de reflexión con respecto a la normal. Es decir, estos ángulos se miden con respecto al eje Y o a la línea normal, que es esta línea perpendicular a la superficie. Ahora vamos a estarnos refiriendo a los ángulos, en este caso al ángulo de incidencia y el ángulo de reflexión,
con respecto al ángulo que forman con esta normal, que es una línea perpendicular a la superficie, es decir, está sobre el eje Y. Y entonces este ángulo reflejado lo representamos como teta prima. Y entonces esta es la segunda ley de la reflexión. Me dice que el ángulo de incidencia es igual al ángulo de reflexión. Y bueno, así de sencillo es esta primera parte de la reflexión de la luz. ¿Qué es lo que debemos determinar? Pues ¿o qué no, para qué nos sirve esto? Pues para determinar que si un rayo de luz incide en una cierta dirección con respecto a una línea normal, entonces sabemos que el rayo que se refleja en esa superficie, o la luz que se refleja en esa superficie, pues tiene un ángulo igual con respecto a esta misma línea normal. Y eso nos va a servir más adelante para poder resolver algunos problemas con respecto a esta propagación de la luz en línea recta con una cierta inclinación con respecto a la vertical. Y bueno, así de sencillo, esto es reflexión de la luz, la segunda ley de la reflexión de la luz. La primera solamente nos dice que pues estas líneas que representan ese movimiento de la luz están en un mismo plano. Esto habla de reflexión de la luz. Y muchachos, en el lado derecho tenemos el segundo fenómeno que vamos a estudiar acerca de esta luz, que se refiere a la refracción. Y la refracción me dice que es un cambio de dirección que experimenta esta luz. En el caso de la reflexión también era un cambio de dirección, pero aquí hay una situación adicional. Un cambio de dirección que experimenta la luz cuando se propaga e incide sobre una superficie refractante. En este caso no es reflectante, sino refractante. Esta superficie refractante sí deja pasar esta luz, sí permite que esta luz pase, no la refleja como en el caso anterior, sino continúa propagándose la luz. Puede ser que en un medio, o sea, en otro medio diferente. Generalmente esta refracción ocurre en un medio diferente, cuando la luz pasa de un medio a otro y entonces se experimenta esa luz un cambio de dirección. Pero vamos a ver qué características tiene ese cambio de dirección cuando pasa el rayo de luz de un medio a otro. Tenemos nuevamente esta línea de en medio que me trae aquí a las líneas, a las leyes de la refracción de la luz. Y me dice nuevamente la primera ley que el rayo incidente, que es este rayo de luz que llega a una superficie, en este caso una superficie refractante, es decir, que sí permite el paso de la luz. Me dice que ese rayo incidente, el rayo que se refleja, parte de esa luz es reflejada sobre esa superficie, solamente una parte, y otra parte pasa a través de ese segundo medio, de ese segundo material. Y entonces ahora tenemos un rayo incidente, un rayo reflejado, pero también tenemos un rayo refractado, es decir, un rayo de luz que pasa a través del otro material y que en este caso cambia de dirección, y a eso le llamamos el rayo refractado. Y entonces esta primera ley de la refracción nos habla de que el rayo incidente, el rayo de luz que incide sobre esta superficie, sobre este material, la normal, que es una línea perpendicular a este material, a la superficie de este material, nuevamente, y el rayo refractado, que es este rayo de luz que tiene una dirección diferente a la incidente, pues se encuentran todas en el mismo plano. Esto es, podemos determinar geométricamente pues, la relación entre estos rayos porque están en el mismo plano. Y bueno, esa es la primera ley de la refracción. Hay una segunda ley que está también aquí expresada. Perdón, es que se me pierde el cursor de pronto. Hasta. Tenemos una segunda ley que nos habla que la razón del seno del ángulo de incidencia, nuevamente el ángulo de incidencia lo vamos a representar con la letra T, teta, perdón. Entonces, ese es el ángulo de incidencia. Y entonces, si sacamos el seno del ángulo de incidencia, aquí está representado, y hacemos su relación al seno del ángulo de refracción, es decir, de este ángulo
con respecto a la línea normal del rayo refractado. Entonces, la relación entre esos senos, el seno del ángulo incidente representado con teta y el seno del ángulo refractado representado con phi, si sacamos la relación entre estos dos senos, es igual a la razón de las velocidades de propagación de la luz en cada uno de los medios. Esto es, aquí en el medio donde está incidiendo la luz, tiene una cierta velocidad la luz, representada por esta letra V, y en el medio refractado, la luz también tiene una velocidad, pero es diferente, y está representada por esta letra V'. Entonces, la relación del seno del ángulo de incidencia entre el seno del ángulo de refracción es igual a la relación que existe entre la velocidad en el medio donde incide la luz y la velocidad en el medio donde se refracta la luz. Entonces, esta es la segunda ley de la refracción. La primera, desde luego, igual que en el caso anterior, solamente me dice que estas tres elementos están en el mismo plano, y esta es la segunda ley de la refracción, que también gobierna cómo se comportan los rayos de luz y las velocidades, o cuál es la relación entre las direcciones de los rayos, perdón, de los rayos incidentes y refractados en este caso, y las velocidades de la luz, porque esto se da precisamente cuando esta luz pasa de un medio a otro. Eso es la refracción y su cambio de dirección cuando pasa de un medio a otro. Entonces, muchachos, esto es todo prácticamente lo que necesitamos saber de la reflexión y la refracción para poder atacar y resolver algunos problemas en relación a pues el comportamiento de la luz en estos casos, en estos dos fenómenos que es reflexión y refracción. Vamos a hacer un ejercicio, bueno, vamos a revisar unos ejercicios que ya están explicados en el video que ya les puse previamente. Espero que hayan tenido oportunidad de verlo, y si no, les sugiero y les pido que lo vean, porque esto que acabamos de platicar también ya está explicado ahí. Y vamos a revisar los ejercicios que están, un ejercicio que ya está hecho para el mismo caso, y vamos a hacer un ejercicio adicional el día de hoy. Antes de pasar a eso, muchachos, ¿alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, algún comentario respecto a esto que acabamos de ver? Muchachos. No, profe. Okay. Gracias. Entonces vamos a hablar de la reflexión y de la reflexión y la refracción de la luz. Recuerden, para el caso de la reflexión, el ángulo de incidencia es igual al ángulo de refracción, y para el caso de la refracción, el seno del ángulo de incidencia entre el seno del ángulo de refracción es igual a la relación entre la velocidad de la luz en el medio incidente y la velocidad de la luz en el medio refractante, donde se refracta la luz. Bueno, esto lo vamos a dejar de lado un momento. Es lo siguiente. Vamos a primero a ver un ejercicio en relación a la... Y bueno, ya está todo junto. Bien, vamos a ver, vamos a aprovechar esto, vamos a hacer un ejercicio adicional. Estos ejercicios ya están explicados ahí en el video, muchachos. Los invito a que los vean. Están explicados puntualmente. Ahorita solamente para regresar de nuevo a esta idea de la reflexión y la refracción. Vamos a hacer aquí un ejercicio. Vamos a suponer que aquí tenemos un rayo de luz, muchachos. Un rayo de luz se representa como un vector o como una flecha. En este caso, pues estará incidiendo, es decir, viajando en esta dirección hasta llegar a este punto en donde toca una superficie, y entonces este rayo se refleja, ¿sí? Y generalmente se refleja en esta misma, en este mismo medio, pero en una dirección diferente. Y entonces vamos a suponer, muchachos, si este ángulo, si este rayo
incide sobre esta superficie, y en esta superficie tenemos, por ejemplo, un ángulo de 30 grados, aquí. Muchachos, la pregunta es, ¿cuál es el ángulo de incidencia? Si sabemos que el ángulo de incidencia es este ángulo que está aquí, marcado como teta y que se mide entre la normal, que es esta línea punteada que está puesta aquí. Voy a ponerla. Esta es la línea normal. Y este ángulo teta representa el ángulo de incidencia que se mide con respecto a esta línea normal. La pregunta es aquí, ¿cuánto vale este ángulo de incidencia? Si el ángulo con respecto al horizontal vale 30 grados, ¿cuánto vale este ángulo de incidencia? 60. 60, muy bien, gracias. Entonces sabemos que la línea horizontal que representa la superficie y esta línea normal son perpendiculares, entonces hay un ángulo de 90 grados aquí, completo. Muy bien, entonces sabemos que este ángulo es 60. Y bueno, ¿se acuerdan, muchachos, de la segunda ley de la reflexión de la luz? ¿Qué nos dice? ¿Alguien me ayuda? Muchachos. Lo acabo de mencionar, aquí tenemos un ángulo que es un ángulo de reflexión, representado por teta prima. ¿Cuál es la relación entre teta y teta prima de acuerdo con la segunda ley de la reflexión? ¿Son iguales? Estos ángulos son iguales, entonces pues ya de aquí podemos determinar cuánto vale este ángulo teta prima, cuánto vale este ángulo teta prima. Muchachos, 60. 60 grados, sí. Gracias. Entonces, bueno, este es lo que nos permite hacer la ley de la refracción, precisamente determinar el ángulo de incidencia y el ángulo de refracción con respecto a esta relación entre las, ¿cómo se llama? Entre los ángulos de incidencia. Este es el rayo incidente y el rayo reflejado, que tiene un ángulo, perdón, incidente, voy a ponerle, no sé qué. Este es el rayo incidente y este es el rayo reflejado, es decir, la dirección en que se refleja la luz. Y entonces esta segunda ley de la reflexión nos permite precisamente determinar estos ángulos. Es el rayo reflejado. Y bien, vamos a suponer, muchachos, que está en el punto donde está incidiendo este rayo de luz. Esto es el aire o el vacío. Y recuerden que habíamos dicho que la velocidad en el aire o el vacío, aunque son diferentes para el caso de este curso y de estos ejercicios que vamos a hacer, vamos a considerar que la velocidad de la luz que representamos con la letra C es constante y tiene el mismo valor en el aire o el vacío. Entonces suponemos que lo que está aquí arriba es aire o vacío, no nos interesa. ¿Cuánto vale la velocidad de la luz, muchachos, en el aire o el vacío? ¿Alguien se acuerda? Ya lo estuvimos viendo en los días pasados. La velocidad de la luz en el aire. 3 por 10 a la 8. Ajá. 3 por 10 a la 8 metros por segundo, ¿no? Sí, sí, se me olvidó. Hay que recordar las unidades. Entonces, vamos a suponer que esta es la velocidad en este medio incidente. Recuerden que esa velocidad la vamos a representar con la letra B, V solita. Y entonces, cuando si esta luz impacta sobre este material, una parte se refleja y bueno, aquí ya terminamos lo que se refleja, en qué dirección se va. Pero aquí lo interesante también es que una parte de esa luz entra en el otro material, pero cambia de dirección. Si se dan cuenta, aquí esta línea pues ya no tiene la misma dirección, sino que cambia, porque aquí como que tiene una dirección diferente. Y entonces esto que tenemos aquí es el rayo refractado.
Y a lo mejor es de interés determinar cuánto vale cuál es la dirección de este rayo refractado que vamos a simbolizar, si no mal me acuerdo. Ya no me acuerdo que se llama, creo que decía que con beta, no con phi. El ángulo refractado se representa con phi. Entonces lo vamos a representar con esta letra phi. Y entonces vamos a suponer que ahora no conocemos cuánto vale este rayo refractado, pero sabemos que aquí en este segundo medio, que tiene una velocidad, por ejemplo, vamos a representar con la letra V, con un apóstrofe aquí, que decimos que se llama V'. Por ejemplo, si este tiene una velocidad ¿cuánto será bueno? De 2 por 10 a la, ya puse aquí me faltó 10 a la 8, en vez de poner el exponente puse las unidades aquí, 10 a la 8 metros por segundo. Vamos a suponer que este tuviera una velocidad de 2 por 10 a la 6 metros por segundo. De hecho, es que la velocidad de la luz en este medio fuera de 2 por 10 a la 6, que es una cantidad menor que la velocidad de la luz en el aire o el vacío. De hecho, en cualquier material diferente, la velocidad de la luz es menor que la velocidad de la luz en el aire o el vacío. Es decir, en el aire o el vacío, más bien en el vacío, la velocidad de la luz es la máxima que se puede alcanzar y es de este tamaño. Entonces, cualquier otra velocidad en cualquier otro material siempre va a ser menor. Entonces, muchachos, ya tenemos aquí, nuestro interés es determinar ahora cuánto vale el ángulo de refracción, es decir, este ángulo que forma este rayo refractado con respecto a esta línea normal. Necesitamos determinar eso. Y entonces, para eso necesitamos utilizar la segunda ley de la refracción y a partir de ella podemos determinar este ángulo. A ver si se acuerdan, muchachos, lo acabamos de ver. ¿Cuál es cómo se expresa esta segunda ley de la refracción? ¿Alguien se acuerda, muchachos? Tenemos aquí un ángulo incidente, un ángulo refractado. Tenemos velocidad de la luz en el medio incidente, velocidad de la luz en el medio refractado. ¿No? ¿Nadie se acuerda, muchachos? Bueno, lo acabamos de ver, pero se lo repito aquí. ¿Qué me dice esta segunda ley de la refracción? Me dice que la relación entre el seno del ángulo de incidencia, este ángulo denominado como θ, su seno, y la relación que existe entre el seno de este ángulo de incidencia entre el seno del ángulo de refracción, que es este ángulo que está aquí abajo en el otro medio, representado por la letra phi, la relación entre los senos de estos dos ángulos es igual a la relación que existe entre las velocidades de la luz en los diferentes medios. La velocidad de la luz en el medio incidente, representado por esta letra B, entre la velocidad de la luz en el segundo medio, en el medio refractado, que es esta V'. Entonces, si necesitamos determinar este ángulo y, muchachos, ¿cómo lo despejamos de esta ecuación? ¿A qué me da igual? Primero tenemos que despejar el seno de phi. El seno de phi, ¿a qué será igual? Despejado de esta ecuación. ¿Alguna idea, muchachos? ¿Siguen ahí? ¿Siguen ahí, muchachos? ¿Alguien está conmigo? Sí, profe. Bueno, de pronto me sentí solitario aquí, ya me dijeron algo del chat. Ah, dice que sí, pero ¿cuánto es? Entonces, ¿cómo queda el despeje de este seno de θ, muchachos? Si yo quiero despejar este seno de θ, bueno, puede ser varias cosas, pero lo primero que tengo que hacer es quitarlo del denominador. Del numerador, perdón, y pasarlo al numerador. Cuando lo paso acá, me queda aquí multiplicando por esta relación de las velocidades. Entonces tengo que quitar estas dos velocidades para
despejarlo. Esta que está en el denominador la paso acá multiplicando y entonces me queda que el seno, perdón, aquí puse mal. Este no es teta, es el seno de phi porque quiero el ángulo reflectado, esto es phi. El seno de phi va a ser igual a este seno de teta que ya tengo en el numerador, multiplicado por esta v' que es la velocidad de la luz en el medio refractante, que la pasé de este denominador a este numerador, y luego esta v, que es la velocidad en el medio incidente, la voy a pasar acá dividiendo y me queda de esta manera representado. Entonces así está, muchachos. Pero este es, bueno, vamos a calcular el seno de este ángulo phi. El seno de phi va a ser igual ¿a qué, muchachos? A ver, ahora sí díganme, ¿al seno de qué? ¿Entre qué? ¿Cómo sustituyo valores aquí? ¿El seno de qué? ¿De cuánto? Sería el seno de 60. 60, porque 60 es el ángulo de incidencia que ya habíamos calculado por medio de la ley de reflexión, de la segunda ley de la reflexión de la luz, el seno de 60 grados, multiplicado por la velocidad de la luz en el medio refractante, esta v'. ¿Por cuánto? 2 por 2 10 a por la 10 a las 6. Y 2 por 10 a la 6 metros por segundo. Perdón, 10 a la 6. Aquí voy a dar el exponente, estoy poniendo las unidades otra vez. 2 por 10 a la 6 metros por segundo. Y entonces dividido entre la velocidad de la luz en el medio incidente, que en este caso suponemos es aire vacío, y entonces es de 3 por 10 a la 8. Metros por segundo. Por eso nos da una cosa rara esto, porque se me hace que va a sacar una cantidad muy pequeñita. Seno de, pues el seno del ángulo phi va a ser igual, muchachos. ¿Cuánto vale el seno de 60? ¿Alguien me ayuda con su calculadora? 0.866. 0.866. Ok, gracias. Ok, multiplicado por 2 por 10 a la 6 metros por segundo. Y eso dividido en 3 por 10 a la 8 metros por segundo. Bueno, por principio de cuentas estas unidades se van a eliminar, no nos queda ninguna unidad. Si multiplicamos 0.866 por 2 nos va a dar 1.732, si no mal me acuerdo, por 10 a la 6 entre 3 por 10 a la 8. Muchachos, ayúdenme, ¿cuánto es 1.732 entre 3? ¿0.5, 0.4? 0.40 y tantos, ¿cuánto me da? 0.567. 0.577, ok. Por 10 a la ¿cuánto? Es a la 6 menos 8 por 10 a la menos 2, ¿no? Entonces me queda que el seno de este ángulo va a ser igual. El seno de aquí va a ser igual en este caso. Si voy a es a la menos 2, tengo que recorrer mi punto 2 lugares a la izquierda. 0.0577. Creo que esta velocidad me va a dar algo muy raro.
Ok. A ver, muchachos, si me ayudan, entonces calcular, este es el seno de este ángulo, pero yo necesito calcular no el seno de este ángulo, sino necesito calcular este ángulo. ¿Cómo puedo calcular este ángulo a partir de ahí? ¿A qué es igual a este seno, de este ángulo, perdón? Si yo lo que sé que es el seno vale esta cantidad, ¿cuánto vale este ángulo phi? ¿Cómo lo calculo? Se le tendría que sacar arc seno. Al seno, el seno a la menos 1, o el arco seno, es decir, seno a la menos 1 de esta cantidad, que es 0.00577. ¿Alguien me dice cuánto es el seno a la menos 1 de 0.0577? 0.00577. ¿Cuánto me da? Me da un número muy chico. O sea, me da 0.330. 0.330. Es que, bueno, aquí a lo mejor me pasé yo de esta velocidad. Es muy variante, tal vez con otro ángulo, pero bueno, esto nos sirve. Punto 33, ¿qué me dice que este ángulo phi está aquí? Es solamente de 0.3 grados. 0.33 grados, que es el valor que obtuvimos de ahí, de este ángulo phi. Está prácticamente vertical, solamente con unas décimas de grado con respecto a esta vertical, que es la normal. Entonces, lo que me dice este resultado, muchachos. El día de la siguiente sesión vamos a ver la otra parte de esta refracción de la luz. Se va a acabar esta sesión. Les agradezco su asistencia, muchachos. No olviden dejar su asistencia en el chat, digo, en su formulario, por favor. Gracias. Buen día.